Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es poderles ver, qué bueno es poderles saludar en esta mañana, qué bueno es poder reunirnos en este lugar, amén. Qué bueno es poder encontrarnos para cumplir un propósito, qué bueno es podernos encontrar para ser exhortados. Qué bueno es poder disponer nuestro corazón para ser orientados por la palabra del Señor, amén. Discúlpenme si de pronto paso por encima de sus necesidades, tal vez, o de sus pensamientos, o de sus deseos. Pero qué bueno es que pongamos como prioridad al venir a este lugar, no tanto nuestras preocupaciones ni nuestros deseos, sino a la persona de Dios. Y que con ese propósito en mente entonces nos acerquemos para adorarle a Él y para escucharle a Él y para conocerle a Él, amén, como nuestra primera necesidad. El día de hoy vamos a cerrar un primer bloque de enseñanzas dentro de nuestro programa, nuestro programa de una vida digna de su llamado. Es el programa general de todo el año, está pensado para desarrollarse durante todo el año y en ese primer bloque hemos estado siguiendo una temática en particular. Ese tema, esta primera sección que vamos a cerrar hoy ya nos ha tomado un poquito más de 2 meses. No sé si de pronto seamos un poquito conscientes de eso, si tengamos esa estructura en nuestra cabeza. Es mi deseo, es mi intención animarlos, iglesia, animarlos que cuando vengamos no nos desconectemos y que al siguiente domingo lleguemos así como medio desconectados de qué es lo que hemos estado estudiando y es lo que hemos venido siguiendo. De hecho, la iglesia ha propuesto algunos recursos que ojalá los podamos aprovechar, un folleto de Por su Gracia, que si usted los ha venido coleccionando mes a mes, entonces usted puede ir en su casa, ir y revisarlos y decirles, ok, ya tengo una idea de qué es lo que hemos venido escudriñando. ¿Sí? Estos temas han estado siendo dirigidos, han tratado de captar nuestra atención a través de nuestro pastor, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Gerson, para captar la atención de la iglesia y dirigir nuestra atención hacia un punto muy particular, un punto muy específico. Por supuesto, a la luz de cada uno de los expositores, han sido de pronto diferentes enfoques desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Pero todos apuntando en la misma dirección, en la misma dirección. Durante este tiempo hemos sido exhortados a considerar una parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Y esto se resume en 2 palabras. Todas estas semanas, desde febrero, desde el primer domingo de febrero, todas estas semanas, semana tras semana, hemos sido exhortados para darle el valor que corresponde a ello, para recordar su fundamento. Yo no sé si usted tenga en este momento en su mente alguna de esas enseñanzas que le hayan dejado un mensaje, una invitación, una exhortación en particular a considerar algo, para recordar este tema que nos han estado insistiendo. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su propósito? El por qué existe, el si está vigente hoy o es básicamente para los primeros siglos, pero hoy ya no existe. De si usted y yo somos parte de esto o no somos parte. No sé si alguna de estas enseñanzas le ha movido a su corazón
a preguntarse si usted es o no es parte de esto, para saber, para comprender cómo es que nosotros debemos andar a la luz de esta realidad, cómo es vivir dignamente, una vida digna de ese llamado. Yo le voy a dar 3 segundos para que usted trate de pronto en silencio de considerar cuál es ese punto. ¿Cuál crees que ha sido ese tema tan importante como para dedicarle tantas semanas y dedicarle tantas enseñanzas? Ojalá que en su mente aparezcan esas 2 palabras. Si ya sabes cuál es, guárdala ahí en tu corazón un momento, tenla ahí presente. Si tal vez no estás seguro, entonces no te preocupes, vamos a llegar a ella muy pronto y es mi deseo y es la intención de pronto de la forma en la que está diseñada esta enseñanza, el dejarnos esto en el corazón y dejarlo arraigado y decirlo, ok, ya entendí, está bien, de pronto divagué un par de meses, pero por lo menos en el cierre del tema, al considerar estas cosas, entonces lo voy a conectar con las otras enseñanzas y ya digo, ok, ya sé por qué es que me enseñaron acerca de la armadura de Dios, ya sé por qué es que me enseñaron acerca de la apostasía, ya sé por qué es que me enseñaron acerca del fundamento, ya lo recuerdo, el por qué estos temas y el por qué iban dirigidos y el por qué iban con una línea de pensamiento. Y si ahorita en un momento entonces recordamos esas 2 palabras, entonces decimos, ok, listo. Y si voy de pronto a mis folletos de Por Su Gracia, entonces ya encuentro ese tema. Entonces vamos a buscar ese tema, vamos a dirigirnos, vamos a orientarnos hacia esa respuesta para que ojalá de esta mañana salgamos con esa certeza. Y para guiarnos hacia ello, para guiarnos a la respuesta, quiero apoyarme en algo que nosotros como iglesia acostumbramos, una práctica que tenemos, que usamos con frecuencia, y esa es la oración. Como saben ustedes, en la iglesia nosotros acostumbramos la práctica de la oración, sea para empezar un servicio, sea para finalizarlo, sea para comenzar la enseñanza, sea al terminar la enseñanza, durante la liturgia en general usamos la oración. En distintos momentos la usamos para uno o para lo otro, nos valemos de la oración. Nosotros como iglesia oramos. Ahora, la oración cumple varios propósitos, tiene varios objetivos, se practica de cierta manera, con una intención, y si nosotros prestamos atención a la persona que dirige la oración, y que de hecho es una recomendación que yo hago enormemente, a que como iglesia nosotros prestemos atención a quien dirige la oración. Antes más bien de aislarnos de pronto, porque a veces no sé si sucede de esta manera, de que una vez que la persona empieza la dirección de una oración, sea el pastor, sea quien está en cargo de la dirección, sea un hermano en la iglesia, sea algún familiar en nuestra casa, y pareciera que una vez que inicia esta persona la oración, como que nos desconectamos, nos aislamos, empezamos cada uno tal vez a orar nuestras propias ideas y como que nos aislamos cada uno, incluso dentro de la iglesia. Pero mi recomendación amplia y con mucho cariño lo digo, es que nosotros prestemos atención a quien está dirigiendo la oración. ¿Sí? Al hacer eso, nosotros podremos descubrir que las oraciones revelan algo muy importante. Revelan lo que está en el corazón de quien ora.
Escuchar orar a alguien te dice mucho de esa persona. Tú puedes escuchar lo que esta persona pide. Tú puedes escuchar el tono con el que esta persona ora, el tono con el que se expresa. Tú puedes escuchar qué es lo que más repite y ahí puedes detectar qué es lo que más anhela a esta persona, qué es lo que le teme, a qué es lo que sigue. La oración deja ver si hay gratitud, deja ver si hay queja, deja, muestra, revela, manifiesta si hay orgullo en esta persona o si hay humildad. Deja y demuestra, deja ver y demuestra esta persona qué convicción tiene, si tiene fe, en qué tiene fe o en quién tiene fe. Si prestamos atención a la oración de alguien, entonces salta a la vista lo que esta persona ama, lo que esta persona ama, aquello que le apasiona. Todo esto solo con prestar atención. Y por eso esta mañana, para efectos de nuestra reflexión, para iniciar esta reflexión, entonces vamos a escuchar una oración. Vamos a prestar atención a una oración, pero no cualquier oración, sino una oración que nuestro Señor Jesús hizo. Y no en cualquier momento, de por sí que la hizo nuestro Señor Jesús, pero no solo en cualquier momento, sino que la hizo a puertas, próximo a entregar su vida. Cuando estaba en esos días finales, puertas a entregar su vida en la cruz, Él hizo una oración. Y como ya dijimos, entonces la oración va a revelar mucho de quién ora. ¿Quieres conocer a Jesús? Veamos cómo ora Él. Así que esta oración nos va a revelar el corazón de Jesús, de lo que Él ama, de aquello que le apasiona a Él. Y dentro de estas cosas que vamos a leer, entonces, vamos a encontrar, se nos va a mostrar la respuesta de lo que preguntábamos hace un momento. Vaya conmigo entonces, por favor, mi hermano, al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a dedicar un tiempo a una lectura sobria, centrada, disciplinada, una lectura, digámoslo, rigurosa de este capítulo, con atención, con nuestros 5 sentidos, a la luz de lo que acabo de comentarles. La palabra del Señor dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído
que tú me enviaste. Versículo 9. Oh Dios, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Oh Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh Dios, yo no te ruego, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué oración, qué oración. En efecto, cumple su labor, su función eterna, divina. Nos revela a Cristo, nos deja ver quién es. Me baso precisamente en esta oración para dar firmeza y certeza tal vez a algunas consideraciones o algunas afirmaciones que voy a dar esta mañana, basándome precisamente en la persona más exaltada a la cual yo puedo acudir esta mañana y en su nombre decir lo que tal vez puedo decir y llamar e invitar y exhortarles y animarles y alentarnos. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué viste en esa oración? ¿Qué se reveló en las palabras de Jesús? ¿Cuál es tu deseo más profundo antes de ir a la cruz a morir?
¿A quién tiene en mente Jesús mientras ora? ¿Qué es lo que más anhela ver cumplido? Amado hermano, dos palabras. Por la iglesia. Él pide, él ora, él clama, él suplica, él estima, él considera la iglesia. O más bien debo decir, su iglesia. Esta es la verdad que se nos revela en este pasaje. En el corazón de Jesús estaba la iglesia. Jesús oró por su iglesia. La tenía en su mente en la noche más oscura. Le anhelaba, le deseaba. Le anhelaba una iglesia unida, usted lo ve allí, una iglesia unida, una iglesia firme, una iglesia glorificada. Oró por personas reunidas, personas redimidas, compradas a precio de sangre y reunidas en torno a Él. La comunidad de sus discípulos. Y por gracia del Señor nosotros nos llamamos Iglesia, discípulos de Cristo. ¿No le parece maravilloso? En su gracia nos permite hoy estar en la Iglesia Evangélica, discípulos de Cristo de Colombia, de la cual somos parte. No sé si tú te puedes conectar un poquito conmigo en la idea de estar ahí al lado y escuchar al Señor orando por esto. Y dándote cuenta que Él en sus momentos más álgidos ora y pide por nosotros, por la iglesia. Eso nos manifiesta a la luz de la verdad bíblica, a la luz de toda la revelación bíblica, en dónde, en qué parte del corazón está la iglesia para Dios. Para de pronto entonces empezar a dirigirnos un poquito y reflexionar esta mañana, hoy que estamos cerrando este bloque grande de enseñanzas, ¿qué relevancia tiene entonces todo lo que se nos ha venido diciendo? Porque el tema central de todos estos 2 meses ha sido ese, la iglesia. Hemos usado algunos recursos precisamente para ello. Uno de esos es el libro del pastor Miguel Núñez, Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y en el anhelo, en el deseo ha estado esto, una iglesia firme, unida, sólida, santa, entendiendo que a la luz de la palabra del Señor, y encontré ese comentario que me fascinó, dice, la iglesia es el eco eterno de un deseo divino. Formar un pueblo que le pertenezca, le adore y viva en comunión con Él. Gracias. La iglesia es el eco eterno de un deseo divino. Charles Spurgeon dijo, el cielo no es el cielo sin Cristo y la iglesia no es iglesia sin Él. Es el cuerpo de Cristo, su plenitud. John Stott dijo, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios llamado a vivir bajo su gobierno, a disfrutar de su presencia y a proclamar
su gloria. Martin Lloyd Jones dijo, no hay nada más grandioso en este mundo que pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Voy a especular de que él tenía muy presente este libro de Juan 17. Tim Keller dijo, la iglesia no es simplemente un lugar donde tú vas. Es una familia a la que perteneces y una misión que tú abrazas. Y este ha sido precisamente el tema entonces de nuestra atención durante estos meses. La iglesia. Con una preocupación en mente precisamente. Con una preocupación respecto a el estado actual de la iglesia y a la necesidad de acudir nuevamente a los orígenes de esa iglesia, al fundamento de la iglesia, a los peligros que corre la iglesia, a los desafíos que enfrenta la iglesia. Ese ha sido el deseo entonces de estos meses. La Biblia nos enseña que en la mente de Dios estuvo la iglesia desde el principio. En una unidad tan estrecha, en una relación tan estrecha de amor como lo es la familia, en una amalgama que es inseparable de lo que es la fundación, la formación, el establecimiento de una familia, al mismo tiempo, a la par del establecimiento de la iglesia. Génesis nos enseña que Dios escogió a Abraham para formar una nación santa. Al pueblo de Israel en el desierto, en el libro del Éxodo, Dios le prometió, tu pueblo seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. La iglesia, esta reunión de los santos, está en el corazón de la revelación de la palabra de Dios. Los salmos dedican muchos versos para exaltarle. Los salmos la describen y describen para ella como una bienaventuranza por el amor fraternal que en ella hay. Mirad, iglesia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en medio de su iglesia, envía a Jehová bendición y vida eterna. Todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron las de enviar. Esperen, porque va a ser enviado. Va a ser enviado un Salvador. Y cuando ese Salvador, que es Dios mismo, se manifestó, lo hizo con el propósito, la labor de fundar una iglesia. Pues él mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La fundó, pensó en ella, vivió para ella. Prometió que sería establecida. Y no solo ello, él prometió su trascendencia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella jamás. A esta iglesia, a esta institución dada por el Señor Jesús,
Él la constituyó y la puso a la par de su cuerpo, siendo Él la cabeza y la iglesia su cuerpo. No sé si la figura a usted le dé esa idea de importancia, la figura que usa el Señor. No sé qué tanto usted cuida su cuerpo, qué tanto le importa. Yo creo que sí. Pero no solo eso. Él usa otra figura y esta figura es maravillosa. A esta iglesia la reconoció como su novia y amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, pura y sin mancha, inmaculada. Esa es la iglesia por quien Jesús se manifestó en esta tierra. Es la iglesia por quien Jesús vivió y murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre e intercede por ella. El Señor Jesús viene pronto. Vino como cordero, vino como siervo, se entregó y se humilló, pero vuelve. No vuelve como un siervo, vuelve como un guerrero. Viene con espada, viene con justo juicio en sus manos, viene en defensa de alguien, de su iglesia. Viene en rescate de su iglesia. Viene por ella. Viene por su iglesia. Viene rodeado de gloria y de majestad. Viene con el poder en sus manos porque se le ha entregado a él. Y viene por su iglesia. Si usted, mi hermano, entonces revisa los folletos de Por su gracia, o si usted trae a memoria, tal vez en sus apuntes, trae todas las enseñanzas que se han venido dando, usted entonces podrá traer a la mente cuán importantes, cruciales, esenciales han sido las exhortaciones a las que hemos sido sujetos, hemos estado sujetos, las exhortaciones acerca de esto. Todos los temas que hemos explorado a la luz de la Biblia, la iglesia y su función en el mundo caído, la iglesia de nuestros días, cómo sanar la iglesia de hoy, temas que se han visto uno por uno con un énfasis puntual en ello, para entonces finalmente cerrar el día de hoy. Usted puede ver ahí su folleto. Para cerrar entonces el día de hoy con el tema de hoy, que ¿cuál es el tema de hoy? Usted lo puede ver ahí por su gracia. ¿Cuál es el tema de hoy? La iglesia y su liderazgo. Pregúntele al hermano que está ahí a su lado. O sea que hasta ahora va a empezar la enseñanza de hoy. Ahí. ¿Este era el repasito? Tranquilo, mi hermano, no. De hecho, ya hemos avanzado en el tema de hoy, ¿ok? Ya hemos avanzado en el tema de hoy. Porque de hecho, el diseño de la enseñanza está en dos partes hoy. Esto porque soy fanático del modelo de enseñanza que usa el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo en sus cartas usa este modelo continuamente en dos partes. Primero es exponer una verdad bíblica. Él hace eso. Usted lee Romanos, lee las cartas apostólicas, él normalmente expone una palabra bíblica, una verdad bíblica, ¿sí? ¿Sí? Y luego, entonces, el apóstol Pablo hace un llamado a la aplicación por medio de un conector fabuloso, que me encanta. Dos palabras. Por tanto. ¿Mm? Por tanto. Y ahí viene entonces la segunda parte de nuestro tiempo de esta mañana. El por tanto. Ese por tanto es un llamado a la iglesia. Ese por tanto es un llamado para ti, mi hermano, esta mañana, para ti y para mí. Dada la gloriosa verdad que acabamos de contemplar, a la luz de la verdad que se nos acaba de exponer, que en la palabra del Señor hemos encontrado, a la luz de esta maravillosa verdad, a la luz de lo que acabamos de ver, de que la iglesia fue el deseo principal de Jesús antes de ir a la cruz y que fue el propósito eterno de Dios desde el principio, que la iglesia es el cuerpo que Cristo amó, de él por quien se entregó, a quien santificó y a quien glorificará. A la luz de saber que la iglesia es la comunidad por la que Él hoy intercede, por tanto, ¿cómo responderemos nosotros a la luz de esa verdad? ¿Cómo responderemos entonces a la luz de esa verdad? Después de ver que la iglesia es el deseo de Cristo, es su cuerpo, es su novia y es el objeto de su obra redentora. Por tanto, nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos una responsabilidad profunda que no debemos ignorar. Por amor de Dios, iglesia, una responsabilidad que no podemos ignorar, que no podemos trivializar. Tenemos una responsabilidad, se nos ha llamado a algo y no debemos pasarlo como un asunto menor, como lastimosamente a veces tenemos por costumbre. Tenemos una responsabilidad en este mundo, en esta vida, en esta parte de la eternidad, a la luz de esta gloriosa verdad. El ser una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el texto bíblico que el pastor Miguel Núñez usa para la introducción de los últimos capítulos de este último bloque. Una iglesia gloriosa. Tenemos que apropiarnos de esta identidad y ser responsables de esto. El ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante, mi hermano. No se le ocurra intentar esto fuera de la obra y del poder del Señor Jesús. No se le ocurra, mi hermano, salir de este lugar con esta exhortación en su corazón a hacer esto por su propia cuenta. Me encargaré entonces de ahora, ok, lo entendí, entonces me encargaré ahora de ir y santificarme y presentarme sin mancha y ser santo, porque amontonarás jabones y limpiadores en tu conciencia y no habrá resultado.
El llamado definitivamente es a depender de la obra del Señor Jesús para que esto sea así. No es a empoderarte de tu propia santidad y decir, vamos, que lo podemos hacer y yo puedo hacerlo. No, es a reconocer nuestra incapacidad y a reconocer nuestra deficiencia para lograr esto. Y esa deficiencia nos debe llevar a nosotros a una condición de mendigo, a una condición miserable, a una condición, como en estudios pasados lo hemos visto, a una condición de bancarrota espiritual. Para que en esa situación y en esa condición nos postremos, como lo vimos también en otro estudio anterior, y vivamos a los pies de la cruz, cada día. Una vida a los pies de la cruz. Una vida en necesidad continua. El capítulo final del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez, que hemos usado como referencia, como herramienta, en esta última sección nos invita a tres cosas, mi hermano, y aquí vamos acercándonos un poco a la conclusión de esta mañana. Nuevamente recordando el por tanto. El fundamento de lo que vamos a exhortar acá, de lo que la palabra del Señor nos exhorta, el fundamento está en lo que el Señor hizo. Y a la talla de eso, a la altura de eso, debemos nosotros considerar tres cosas. Por tanto, usted y yo, mi hermano, como miembros de esta iglesia, de esta comunidad, tenemos primero una responsabilidad con nosotros mismos. La figura que usa el pastor Miguel Núñez es que como ovejas tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Segundo, tenemos una responsabilidad como con la iglesia, con nosotros mismos como parte de la iglesia, pero también con la iglesia misma tenemos una responsabilidad con este lugar. Y tercero, tenemos una responsabilidad con nuestros líderes. Entonces, una responsabilidad con nosotros mismos, una responsabilidad con la iglesia, una responsabilidad con nuestros líderes. Y la idea que el pastor Miguel Núñez desarrolla lo hace de esta manera, y es que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Primero, mi querido hermano, no podemos amar a la iglesia, decir que amamos este lugar, si no cultivamos un corazón saludable individualmente. En nuestra cotidianidad, en nuestra vida, digámoslo, secreta, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Por tanto, debo examinar, lo tengo como responsabilidad, mi hermano. Usted sale esta mañana y tiene esa responsabilidad de aquí a que nos volvamos a ver. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de examinar nuestra vida laboral, familiar, personal, examinar nuestro caminar con Cristo, preguntándonos, ¿estoy siendo transformado por su palabra? ¿Lo estoy siendo? La Biblia nos insta, nos impulsa, nos llama a cultivar una vida de arrepentimiento y de santificación. Y seguramente usted recuerda entonces, okay, sí recuerdo la pieza Hashimono del Evangelio, el arrepentimiento. Ok. Y traemos a nuestra mente estas enseñanzas y muchas otras. Tenemos una responsabilidad a dejar que el Espíritu me moldee con humildad, en verdad y en amor. A tener una comunión con Dios y a permitirle confrontarme antes de confrontar a otros. La salud de la iglesia comienza
con la salud espiritual tuya y mía, individual. ¿Entendimos ese primer punto? Una responsabilidad con nosotros mismos. Ok. Segundo, tenemos una responsabilidad con la iglesia. Con la iglesia. Este capítulo enfatiza que la iglesia saludable, esta iglesia saludable, no es un producto de la casualidad, ¿sí? Sino de una comunidad que se compromete con el Evangelio. Por tanto, iglesia, estamos llamados a nosotros, a usted, mi hermano, a mí. Estamos llamados a ser parte activa de la iglesia y no solamente un espectador. A buscar la unidad por encima incluso de la uniformidad. Tenemos diferencias, mis hermanos, claro que sí. Pero no deje que esas diferencias que no son fundamentales para el Evangelio nos lleve a separarnos y a no comprometernos con la iglesia. Yo barro la iglesia, pero si me dejan usar la escoba de color verde, la roja, no. Esa escoba es muy dura, le va a dañar el piso y como solo uso en la verde, pues entonces yo no barro la iglesia. Cosas como esa, mi hermano. ¿Sí? No es que el tinto lo preparan, es que con azúcar, con panela. Yo no voy a ayudar a preparar el tinto. ¿Sí? Por encima de la uniformidad está la unidad y debemos ser activos. Y esto en cosas triviales, pero a medida que reflexionamos en otros aspectos, hay puntos que son claves para nosotros como iglesia y el llamado es a comprometernos, un llamado, una responsabilidad con la iglesia, a buscar esa unidad, a ver no solamente por mí mismo, sino por el otro. Una misma visión, un mismo amor, a ejercer mis talentos, mis dones espirituales con diligencia para la edificación del cuerpo. Llamados a edificar, no a destruir. Llamados a sanar, no a señalar. Llamados a aportar, no solo a criticar. Una iglesia saludable se construye entonces con creyentes que aman la iglesia como Cristo amó la iglesia y ama la iglesia. Un ejemplo de eso, de esa necesidad, tal vez la compartí hace 8 días cuando hicimos la presentación de mis hijos. Esa necesidad es latente, es real, mis hermanos. Nosotros como familia dependemos de ustedes. Mi hogar depende de ustedes. Y yo confío en el Señor que ustedes velan por nosotros. Yo confío en el amor del Señor, que si ustedes un día me ven en una cafetería sentado hablando con una mujer que no es mi esposa, usted me va a llamar la atención. ¿Qué está haciendo, mi hermano? ¿Qué está haciendo? Si usted me ve en prácticas que no corresponden, si usted me ve desanimado, si usted me ve angustiado, usted se acerque. Y esa responsabilidad es de entre nosotros, del uno hacia el otro, del uno hacia el otro. Y debemos ser activos, elementos activos de la iglesia, porque tenemos una responsabilidad con la iglesia. Primero, entonces, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Segundo, entonces, tenemos una responsabilidad con la iglesia. Y tercero, entonces, tenemos una responsabilidad con nuestros líderes. Hay un llamado, se llama a la iglesia a honrar, a orar y apoyar a sus pastores y a sus líderes espirituales. Por tanto, iglesia, por tanto, no puedo esperar perfección, sino fidelidad y entrega.
Estoy llamado a ser una fuente de gozo para mis pastores, más que de carga. Y ellos lo han comentado múltiples veces, la carga que sienten cuando saben que nosotros estamos tomando decisiones a la ligera y estamos actuando de cierta forma, menospreciando este lugar, menospreciando los tiempos que aquí podemos tener, y ellos se conmueven por eso. Estamos llamados a colaborar con el liderazgo en lugar de resistirlo. Hace un par de días se hizo un llamado a la iglesia. Vamos a iniciar, estamos a puertas de iniciar un grupo de estudio y la iglesia nuevamente se le hace la convocatoria a la iglesia. Hermano, únase. Únase a la iglesia, únase al equipo de liderazgo, capacítese. Hace 8 días nos compartieron una invitación en la iglesia de Monteblanco para un programa que va a iniciar y va a iniciar en el mes de julio. Damos gracias al Señor, allí pudimos estar algunos hermanos de la iglesia, de aquí de Comuneros. Involucrémonos, pongamos en nuestra mente estas cosas como prioridad, mi hermano. Tú y yo sabemos cuánta alegría le daría eso a nuestros líderes pastorales, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Así que tenemos una responsabilidad con nuestros líderes, a recordar que un líder fortalecido por una iglesia que ora y que apoya, entonces nutre, sirve mejor a la iglesia. A pensar en nuestros líderes, en nuestros pastores. Claro, nuestros pastores no son infalibles, pero ellos son parte esencial del plan de Dios para la edificación de la iglesia. Por eso el Señor los ha establecido acá y nosotros debemos entonces velar por ello. Iglesia, el resumen entonces del llamado que hemos visto estos meses ha sido este. La iglesia de estos tiempos requiere de hombres y mujeres de sacrificio, comprometidos con un gran Dios, dispuestos a luchar en esta batalla con las armas que Dios nos ha provisto, con una Biblia en sus manos, pero no solamente en sus manos, sino una Biblia en su corazón. Y no solamente en su corazón, sino también una Biblia en acción. Llamado a los hombres y mujeres con una oración en sus labios y con un espíritu de adoración verdadera. Y para lograr eso, para lograr esa iglesia, mis hermanos, la iglesia debe retornar a donde todo comenzó. Desde donde está el diseño original, debemos retornar a la cruz. Debemos retomar la centralidad de la palabra de Dios. Debemos predicar la centralidad de la persona de Cristo y vivirla. Y llevarla y enseñarla y mostrarla. Iglesia, debemos vivir una vida digna de su llamada. Si tú estás aquí esta mañana y aún no has aceptado el llamado del Señor, aún no has considerado en tu vida como algo fundamental el entregarle tu vida al Señor, yo te ruego, yo te suplico que te arrepientas. Deja de discutir con la idea, yo no necesito una iglesia. Yo tengo mi propio estándar, yo tengo mi propia sabiduría. Por favor, cede esos derechos que consideras que te puedes apropiar de ellos. Y ríndete al Señor. Entrega tu vida al Señor en la iglesia que Él edificó. Discúlpeme si hago aquí un poquito de pronto de información anticipada, pero se espera que dentro de poco nos empiece el programa para
para la enseñanza de aquellos hermanos que estén próximos a bautizarse. Mi hermano, esta es una responsabilidad de nosotros para hacer iglesia visible. Y de ahí en adelante nosotros estar comprometidos como iglesia. Por favor, yo le suplico que usted considere eso y no le dé más largas al asunto. Deja de pensar, después miramos, yo no estoy seguro, tal cosa. Si eso pasa en tu corazón, considéralo. Si llevas años en la iglesia, pero tu corazón va de aquí para allá, a veces sí, a veces no, en esto sí, en esto no. Por favor, considera el llamado del Señor a ser parte de la iglesia y su liderazgo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos?